of snacks. I found a dozen of them in my grocery store. There's Oreo fudge rings, Oreo fudgies, golden Oreos with chocolate cream, double stuffed Oreos with cool mint cream, and of course, regular Oreos. Some of this is the nature of consumer marketing. Marketers constantly come out with new products to hold on to their shelf space, boost profits, and keep their brand names fresh in consumers' minds. But the retailers have wanted more and more stuff too. Starting in the 1990s, grocery stores grew bigger and added more products to better compete with Walmart and Costco. Today, the typical food retailer has about 47,000 different products. That's 50% more than in 1996, according to the Food Marketing Institute. But now, some of the biggest grocery retailers are trimming their selection by 15% or more. They figure it will save inventory and labor costs, help keep the shelf stock better, and all around make for a more pleasantly simple shopping experience. How about that? For the Wall Street Journal, I'm Elon Brock. Para quien a lo mejor atrás no lo podía leer muy bien, de lo que está hablando es de lo que vemos hoy en un establecimiento de alimentación, ¿no? Y es el número de referencias que existen, que hay, que han crecido de una forma probablemente desmesurada, y cómo la alimentación también a su vez va haciendo recortes importantes dentro de esa cantidad de referencias, puesto que al final realmente ya prácticamente no sabemos qué es lo que compramos. En la alimentación siempre, cada terminación de año, cada cierre de año, se hace un análisis de rotación de aquellas referencias que han ido saliendo, surgiendo a lo largo del año, y que por aquello que si la competencia lo tiene, yo también lo tengo que tener, pues al final se convierten en referencias que tienen que ir siendo cambiantes o eliminadas en muchos de los casos. Bien, otro de los productos que indudablemente están creciendo dentro de los lineales son los productos funcionales, que son aquellos productos que prácticamente podríamos decir que son alimentos, son productos que aportan beneficios para la salud, de los que empezamos a ver también un montón: galletas con fibra, con omega, con yogur, productos para adelgazar, productos para reducir el colesterol, jugos ya incluso de frutas envasadas o de verduras envasadas, y al final los que componen el carro o la cesta de la compra. Básicamente, como les digo, pues son aquellos productos con beneficios fisiológicos, ¿no? Demostrados, y que reducen, al menos así lo dicen, enfermedades crónicas. Pero al final es el propio consumidor el que en el establecimiento te empieza a demandar este tipo de productos, y antes veíamos que empezaban a formar también parte importante de la dieta de personas mayores o personas con deficiencias en la alimentación. Otro aspecto importante en los establecimientos de alimentación, y que esta mañana también se ha tocado y alguien comentaba, son los productos naturales, pero básicamente también los productos ecológicos. En este caso, esta encuesta que se hizo y que hizo un grupo de supermercados de la península, aparece curioso, porque en Canarias vemos que, según este estudio, es la zona que más interés tiene en los productos ecológicos, seguida posteriormente de la zona del Mediterráneo. Y esto es algo que a veces se preguntan, y esta mañana se preguntaban precisamente si es un producto que tiene aceptación o que no la tiene. Lo que sí que es cierto es que la crisis de alguna forma también ha modificado un poco este hábito, y muchas de las cosas que estamos viendo como normales en la alimentación mañana van a ser distintas, entre otras cosas por esta crisis en la que estamos inmersos. Pero sí que es cierto que el producto natural empieza a tener una importancia en el establecimiento, incluso con la delimitación de zonas, digamos ya bio, o de zonas ecológicas, o de zonas de cultivo o de procedencia de cultivos ecológicos. En el caso nuestro, pues aquí en Canarias, con el sello del CRAE, del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Canarias. Un dato importante que lo vi el otro día en prensa, y es fuente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, hace una evolución, salía el sábado de la semana pasada, de lo que estaba pasando con la producción y la agrícola ecológica. Y como ven, hay una tendencia al crecimiento importantísimo, puesto que estamos hablando que en el año 2000 hablábamos de prácticamente 400.000 hectáreas, al 2008, en 8 años, casi cercanas ya al 1.400.000 hectáreas. Si esto crece, si como ven en porcentaje la evolución de la agricultura y la ganadería ecológica crece en superficie en un 80%, en productores en un 33%, elaboradores, explotaciones ganaderas, industria de producción vegetal o industrias de producción animal, y está en estas líneas de crecimiento, indudablemente son crecimientos que se producen por algo, y si se producen por algo es porque al
al final el consumidor demanda este tipo de productos. Otra cosa importante que lo ha sido para nosotros ha sido el turismo. Y no solo ya el turismo, sino la tradición que hemos tenido en las islas de un montón de, sobre todo en este caso, por ejemplo, ingleses y alemanes que se han afincado en las islas y que en sus momentos antes del boom del turismo incluso montaban sus empresas de importación, con lo cual aquí, y esto sí de alguna forma nos diferencia de manera importante con el surtido en el resto de península, y es la aparición de muchos productos ingleses, galletas, cervezas, un montón de cosas que quizás en Península, por no tener esta importante entrada de turismo o de residentes locales, pues desde luego ha sido distinta. Un aspecto importantísimo para la distribución es la logística. Y antes, esta mañana, un poco se tocaba, ¿no? Es decir, un compañero me decía, de ponente anterior, decía, no, en los supermercados lo de quieren la cadena sea larga. Precisamente lo que trabaja el supermercado es que la cadena sea lo más corta posible. El problema del supermercado es que los supermercados ya no son como los supermercados de hace 40 años, y afortunadamente que no lo son. Al final ahora estamos hablando de cadenas de supermercados, establecimientos de supermercados, que 20, 30 establecimientos hay que distribuirlo a las 8 de la mañana para que a las 9 de la mañana, cuando el establecimiento esté abierto al público, ese establecimiento esté repuesto de todas las mercancías. Por lo tanto, la logística en este caso cumple un factor importante, y además de relaciones entre toda la cadena de valor que compone, y antes también me lo comentaba este mismo compañero, que indudablemente el establecimiento de alimentación es un eslabón de esa cadena. No es el último eslabón sería el cliente, pero indudablemente es de los últimos eslabones. Esto que ustedes ven como la supply chain o la cadena de valor es algo que cada día cobra más importancia, es algo que el que sea productor, o de aquellos de ustedes que sean productor, no debe de olvidarlo, debe de empezar a marcarlo, porque desde luego está trayendo tendencias importantes en las relaciones comerciales entre la producción y la comercialización. Un poco para que vean el flujo, o un ejemplo de una cadena de valores, es el flujo constante de información entre todas las partes, entre los supermercados, las compañías, los centros de distribución o sus proveedores. Flujo de información y no solo flujo de mercancía, es decir, aquí la diferencia importante es que hay un flujo importantísimo de información entre tanto el suministrador como el comercial, para que al final realmente el producto llegue en función de cómo el cliente lo necesita. Anteriormente, o hace pocos años atrás, esa línea que ven ustedes punteada no existía, realmente era un flujo exclusivamente de productos, de productos básicamente, ¿no? Algo importantísimo que también cobra cada día más importancia es lo que se denomina cross-docking. Cross-docking al final es un término inglés, como casi todo lo que tiene que ver relacionado con la logística, y el cross-docking es simplemente atravesar un puerto, atravesar un muelle, un almacén en este caso. Ahí ven un flujo de entradas. Esto cada día es más importante, entre otras cosas, porque también, y ustedes lo habrán visto en los establecimientos de alimentación, cada día, entre otras cosas por el coste de la superficie edificada, como ustedes verán, los supermercados ya no tienen prácticamente almacenes. Los almacenes son las centrales de compra, y las centrales de compra y el proveedor, y al final pues tiene que haber todo un movimiento de mercancía importante, como antes les decía, para que llegara a tiempo. El cross-docking es algo que se utiliza aquí